14, vamos a dar lectura del versículo 14 al versículo 24. Cuando lo tenga me pueden decir un amén para que así ya empecemos a dar lectura. Marcos capítulo 9, versículo 14 al 24. ¿Estamos? La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Cuando llegó a donde estaban los discípulos, vio una gran multitud alrededor de ellos y escribas que disputaban con ellos. Y enseguida toda la gente, viéndole, se asombró y corriendo a él, le saludaron. Él les preguntó, ¿qué disputáis con ellos? Y respondiendo uno de la multitud, dijo, Maestro, traje a ti mi hijo que tiene un espíritu mudo, el cual, donde quiera que le toma, le sacude y echa espumarajos y cruje los dientes y se va secando. Y dije a tus discípulos que lo echasen fuera y no pudieron. Y respondiendo él, les dijo, oh generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo. Y se lo trajeron. Y cuando el espíritu vio a Jesús, sacudió con violencia al muchacho, quien cayendo en tierra se revolcaba echando espumarajos. Jesús preguntó al padre, ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Y él dijo, desde niño, y muchas veces le echa en el fuego y en el agua para matarle. Pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Jesús le dijo, si puedes creer, al que cree, todo le es posible. E inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo, creo, ayuda a mi incredulidad. Amén. Primero quiero que miren un signo de interrogación que hay ahí, ¿verdad? Y hay una persona, un muñequito, ¿verdad? Se mira como indeciso, como incrédulo, ¿verdad? La figurita que está ahí. En el 2008 trabajaba en una tienda y un trabajador me comentó que la persona que movía los carritos era cristiano. Entonces tuve la curiosidad de hacerle una pregunta y no podía, pero un día coincidimos con la hora de lonche y le pregunté, le digo, oiga, me dijeron que usted es cristiano. Me dice, sí, ¿por qué? Le digo, es que yo tengo una pregunta que quiero hacerle. Le digo, ¿usted cree que Dios me pueda perdonar todos mis pecados? Dice, claro que sí. Le digo, pero es que usted a mí no me conoce. Le digo, yo he cometido pecados muy, muy grandes, muy penosos, y creo que Dios no pueda perdonarme eso. Él me contestó, dice, mira, para Dios no hay pecado grande, no hay pecado chico. Todo el pecado es pecado. Dice, claro que Dios puede perdonarte. Pero a veces los seres humanos nos llegamos a preguntar, ¿verdad? Que si hay un pecado grande o un pecado más chico, ¿verdad? Y no sé si usted se ha preguntado que si hay un pecado más grande que otro. Pero hoy yo vengo a hablarte de un pecado que puede ser el pecado más grande del ser humano. Y el tema de esta noche es la incredulidad. La incredulidad es el pecado más grande del ser humano. Vemos en el versículo 17, voy a tomar del versículo 17 al versículo 24. Dice, respondiendo uno de la multitud, dijo, Maestro, traje a ti mi hijo que tiene un espíritu mudo. ¿A quién trajo su hijo? A Jesús, ¿verdad? Y luego dice el 18, y el cual donde quiera que le toma le sacude y echa espumarajos y cruje los dientes y se va secando. Ahora dice,
y dije a tus discípulos que lo echasen fuera y no pudieron. ¿Verdad? Vemos este cuadro, el sufrimiento de este niño y el sufrimiento del padre, porque no nada más el niño sufría por este espíritu que tenía, este demonio, sino que también el padre. Cuando usted tiene un enfermo, también el padre, también la familia sufre, no nada más la persona que está enferma. En este caso también el padre, y en su desesperación, ¿verdad? Él llega ahí a ese lugar y no está Jesús. ¿A quién se lo entrega? A los discípulos. Él se lo entregó a los discípulos, él nos esperó, él tenía quizás una desesperación, tenía el deseo de que su hijo fuera sano, fuera librado de aquel demonio, pero él nos esperó. Dice, traje a ti mi hijo, y luego dice, y dije a tus discípulos que lo echasen fuera y no pudieron. Muchas de las veces nos pasa eso como seres humanos, como cristianos, ¿verdad? Hablando a la iglesia. A veces tenemos aflicciones, tenemos enfermedades, tenemos problemas familiares, matrimoniales, y venimos aquí al altar, venimos a la iglesia, y por alguna otra razón nos desesperamos y no le entregamos nuestros problemas, nuestros dolores, nuestras aflicciones a Dios, sino que ponemos a veces la confianza en otra persona o la confianza en nosotros mismos y nos volvemos a ir con eso. Porque el único a quien debemos entregarles nuestras aflicciones, nuestras enfermedades es a Dios. Y a veces no lo hacemos. Como cristianos a veces fallamos en esa área. Yo personalmente lo he hecho. Ahora, dice el versículo 19, y respondiendo él les dijo, oh generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Y hay una palabra al final de este versículo 19 que dice, traédmelo. Ahí cambia todo esto, ¿verdad? Cuando usted le trae sus problemas a Dios, cuando usted le trae sus enfermedades a Dios, dice, traédmelo. Luego dice, y se lo trajeron, y cuando el espíritu vio a Jesús, sacudió con violencia al muchacho, quien cayó en tierra, se revolcaba echando espumarajos. Miren la escena. Este muchacho, ¿verdad? Cuando el espíritu inmundo que tenía este muchacho, cuando vio a Jesús, lo sacudió con violencia, lo revolcó, lo dejó tirado en el suelo. Y Jesús no fue pronto a tocarlo al ver la desesperación del padre de este muchacho. Jesús no fue luego y lo tocó y lo sanó como aquel hombre quería que rápido, porque él estaba desesperado, sino que Jesús empieza una conversación. Imagínense, aquel hombre con su hijo poseído por un demonio, viendo cómo ya muchas veces, no era la primera vez. Él dice que siempre que tenía la oportunidad lo tomaba y lo sacudía y hacía estragos con él. Ahora esta vez, enfrente de Jesús, el demonio al mirar a Jesús lo vuelve a sacudir y lo deja ahí, revolcado, quizás con una cortadura en su cara, quizás con su lengua con tierra, porque cuando una persona es poseída por el demonio, lo tira al suelo y no le importa si se rompe la cabeza, sacan la lengua y todo eso. Quizás en toda esa condición estaba ese muchacho y Jesús comienza una conversación con aquel padre y le dice, ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Dice, ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? ¿Por qué Jesús hace esto aquí? ¿Por qué Jesús, en vez de sanarle, en vez de tocarle, de sanarlo inmediatamente y dejar que siguiera golpeando, él le hace una pregunta? ¿Por qué le hace esta pregunta al Padre? Él quería que él confesara que realmente su confianza en él no estaba genuina,
¿Por qué? Porque vemos en los primeros versículos, en el 17 dice que Él le llevó su hijo a Jesús. Pero Él no se esperó que Jesús llegara, se lo entregó a sus discípulos. Entonces Él le pregunta, ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Él dijo, desde niño. Dice, y muchas veces le echan el fuego, en el agua, para matarle. Ahora dice, pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Les decía al principio, ¿verdad? Que no nada más sufría el niño, sino que también sufría la familia. Aquí dice una palabra en plural. Dice, si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros. Y no dice ayúdalo, dice ayúdanos, porque todos estaban sufriendo. No habla de la madre, no habla si tenía hermanos, pero es entender que él tenía una madre y tenía más familia. Entonces todos sufrían, todos sufrían. Entonces dice, pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Una palabra de incredulidad. Tenía razón este señor de estar incrédulo. Ya lo había llevado a sus discípulos. Y él seguramente sabía que los discípulos eran seguidores de Cristo y que algunas veces habían orado por personas y habían sanado. Y esta vez no había pasado nada. Los discípulos no habían podido, los discípulos no pudieron. Entonces aquí le dice a Jesús, pero si puedes hacer algo, pues ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Tenía mucha razón, ¿verdad? Pero aquí Jesús le dijo, si puedes creer, al que cree, todo le es posible. Pongan mucha atención ahí, pongan mucho ojo. Hay una palabra que dice todo. Cuando Jesús le dice, si puedes creer, al que cree, todo le es posible. Esa palabra todo no implica todo lo que a usted se le ocurra. No implica todo lo que a usted se le ocurra. Usted le va a pedir al Señor, siempre y cuando sean las cosas como Dios quiere. Ahora, dice, inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo, creo, ayuda mi incredulidad. ¿Cómo está esto? Él dijo creo, pero luego dice ayuda mi incredulidad. ¿Crees o no crees? Dice creo, ayuda mi incredulidad. Él diciendo, pues como que sí creo, pero no creo. Ayuda mi incredulidad. Esto quería el Señor que él confesara. Por eso él empieza esta conversación en el versículo 21 y le dice, ¿desde cuánto tiempo hace que le sucede esto? Y él dijo, desde niño. Él empezó una conversación, ¿verdad?, con el padre del muchacho, porque él quería que él confesara la falta de confianza que había en él para creerle a Jesús. Este hombre tenía un problema con su hijo poseído por un demonio, pero también tenía un grande problema, que era la incredulidad. Y la incredulidad es el pecado más grande en el ser humano. Los que no conocen de Dios y los que conocemos de Dios. Hay veces nos dejamos llevar por la incredulidad. Allá afuera las personas les hablas de Dios y no creen. Por su incredulidad no se acercan al Señor. Nosotros que conocemos de la palabra de Dios, por la incredulidad, a veces seguimos como seguimos, no crecemos, seguimos con los dolores, seguimos con los problemas, seguimos con aflicciones, por la incredulidad. Porque Dios dice, tráeme a mí todo.
cuando nosotros le llevamos a Jesús todos nuestros problemas, creemos en Él, tenemos esa confianza en Él, entonces Él es un Dios que todo lo puede y Él puede ayudarnos. Dios quería que confesara este hombre su incredulidad, su falta de confianza, su falta de fe, para que Él pudiera ayudarlo. Dice el versículo 25, y cuando Jesús vio la multitud que se agolpaba, reprendió al espíritu inmundo, diciéndole: espíritu mudo y sordo, yo te mando, sal de él y no entres más. Cuando usted le entrega sus problemas a Jesús, entrega sus problemas a Dios, le entrega sus enfermedades, los trae a Jesús, Él le ayuda, Él quita todos sus problemas y no vuelve nunca más. No vuelve nunca más, porque lo que Dios hace, lo hace bien hecho. Él no necesita nada más que hablar. El carpintero necesita de la madera para hacer la mesa, para hacer una banca. El que hizo este púlpito necesitó del cristal para hacerlo. Necesitó de un material. Pero cuando usted le trae sus problemas al Señor, Él solamente habla y con su palabra todo es hecho. Él hizo los cielos, Él nomás dijo que se hicieran los cielos y los cielos se hicieron. Hágase la luz y la luz fue hecha. El fruto, las consecuencias de la incredulidad. Vamos a Éxodo, Números 21, perdón. Números 21. Y el versículo 5 dice: y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés. ¿Por qué no hiciste subir de Egipto? ¿Para qué nos hiciste subir de Egipto? ¿Para que muramos en este desierto? Pues no hay pan ni agua, y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. Y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo, y murió mucho pueblo de Israel por la incredulidad. Por la incredulidad. Ellos dudaron, ellos murmuraron. Ellos murmuraron contra Dios y contra Moisés, su líder. Por la incredulidad, ¿qué es lo que pasó? Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo y murió mucho pueblo. Hoy por la incredulidad también ha muerto mucha gente. Y por la incredulidad va a seguir muriendo mucha gente. Por la incredulidad. El pecado más grande del ser humano es la incredulidad. Murió mucha gente en este entonces y seguirá muriendo. Muere hoy en día más gente y seguirá muriendo más gente por la incredulidad a diario. Éxodo 16:3 dice: y les decían los hijos de Israel: ojalá hubiéramos muerto por mano de Jehová en la tierra de Egipto, cuando nos sentamos a las ollas de carne, cuando comíamos pan hasta saciarnos, pues nos habéis sacado de este desierto para matar de hambre a toda esta multitud. Caso más de incredulidad. Ellos habían visto ya la mano de Dios, mas sin embargo, ellos seguían incrédulos. Por eso en esta noche la predicación es para la iglesia. Es para la iglesia, hermanos. La incredulidad también está dentro de la iglesia. Estas personas habían visto la mano de Dios, era el pueblo de Dios, mas sin embargo, estuvieron incrédulos. No nada más una vez, muchas veces.
las consecuencias de la incredulidad, ¿verdad? Muerte. Pero no se me ponga triste. También hay frutos cuando usted cree. Cuando usted tiene una completa confianza en Dios, hay buenos frutos. Y no se me ponga triste porque usted hoy está aquí y Dios lo ha traído por alguna razón. Usted no se quedó en casa. Y le pido a los que están escuchando en las redes sociales que pongan mucha atención. Vamos a Mateo 8, versículo 8. Gloria a Dios. Mateo 8, versículo 8. Respondió el centurión y dijo: Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo, solamente di la palabra y mi criado sanará. Entonces en el versículo 13 dice: entonces Jesús dijo al centurión: ve y como creíste, te sea hecho. Y su criado fue sanado en aquella misma hora. Frutos de creerle a Dios, frutos de creer en Jesús. En aquella misma hora, su criado fue sanado, el criado de este centurión. El contraste, ¿verdad?, de la incredulidad, el contraste de lo que le pasó al padre de este muchacho. Él le llevó su hijo a los discípulos. Quizás están pensando ahora en los últimos versículos, ¿verdad?, que esto solo sale con oración y ayuno. Eso no quise enfocarme en esto, ¿verdad?, porque los discípulos obviamente eran hombres de oración, pero aquí tiene una explicación. Pero ahora lo que quería enfocarme era del versículo 17 al versículo 24. Entonces vemos el contraste. Él le llevó a sus discípulos, él le entregó su hijo a los discípulos, no se esperó que Jesús llegara, pero vemos que este centurión busca a Jesús y él tiene una grande fe y le dice: ni es necesario que vayas, solo di la palabra y mi criado sanará. Entonces Jesús le dijo al centurión: ve y como creíste. Él creyó. Como creíste, te sea hecho. Y su criado fue sanado en aquella misma hora. Cuando usted le crea a Jesús, cuando usted le crea a Dios, una genuina confianza, Dios nos espera para mañana, en esa misma hora que vemos aquí en el caso de el criado del centurión. Otro ejemplo de los frutos está en Juan 49, capítulo 4 y versículo 49 y 50 del Evangelio de Juan, capítulo 4, versículo 49 y 50. El oficial del rey dijo: Señor, desciende antes que mi hijo muera. Jesús le dijo: ve, tu hijo vive. Y el hombre creyó. No fue incrédulo, ¿verdad? El hombre creyó. Dice: el hombre que creyó, ¿qué? La palabra de Jesús que le dijo, y se fue. El versículo 53 dice: el padre entonces entendió que aquella era la hora que Jesús le había dicho: tu hijo vive, y creyó él. ¿Con quién más? Con toda su familia. Grande bendición de Dios, ¿verdad?
El contraste de la incredulidad. Cuando usted cree a Jesús genuinamente, sus familiares empiezan a ver los frutos del Espíritu Santo en usted, empiezan a ver un cambio en su vida, y por ese cambio que usted tiene en su vida, ellos también le creen al Señor, que usted le conoce como ha sido, es una persona rebelde, quizás gritona en la casa, no sé, la condición, ¿verdad? Pero cuando usted le cree a Jesús, Él hace un cambio en su vida, ¿verdad? Y no nada más la bendición es para usted, sino para toda la familia. Amén, gloria a Dios. La conclusión de lo que Dios quiere que hagamos. Lo he puesto en 5 puntos. 5 puntos de lo que Dios quiere que usted y yo hagamos. Número 1. Dios quiere que nos acerquemos a Él y a nadie más. ¿A quién usted se ha acercado últimamente? Autoanalícese. Yo me autoanalizo, pero yo no sé la condición de usted. Yo no sé cómo está su confianza en Dios. ¿A quién usted se ha acercado últimamente? Usted dice, no, pues yo he venido a la iglesia, yo he venido aquí a orar al altar, yo siempre vengo cuando hacen el llamado. Pero ¿cómo está su confianza delante de Dios? ¿Le entregó aquí sus problemas al Señor realmente o se fue igual? Entonces Dios, como punto número 1, quiere que nos acerquemos a Él y a nadie más. Punto número 2. Dios quiere que le traigamos a Él nuestros problemas, enfermedades y aflicciones. El padre de este muchacho iba con toda la buena intención de entregarle sus problemas, de llevarle a su hijo, a Jesús, pero se desesperó. No aguantó a que Jesús llegara y le entregó su hijo a los discípulos. No nada más se los entregó, confió en ellos. Él puso la confianza en los discípulos. Quizás había escuchado de ellos, ¿verdad? Antes, que eran seguidores de Cristo y que oraban, todo eso. Y Él puso la confianza en sus discípulos. ¿En quién usted ha puesto su confianza? ¿En quién ha puesto? ¿En quién hemos puesto nuestra confianza hoy, en estos días? Por donde quiera encontramos a mucha gente que tiene diferentes teorías, formas de ver y de pensar las cosas, y a veces platicamos con ellos. Y si usted no lee la palabra, usted no ora, usted va a venir poniendo su confianza en las teorías que las personas le dicen, en las cosas que las personas le llegan a platicar. ¿Por qué? Porque no leemos, porque no oramos. No escudriñamos la palabra, es la palabra más correcta, porque usted puede leer, pero puede leer una revista, puede leer un periódico, pero la palabra de Dios escudriña, se le hace preguntas. Número 3. Dios quiere que le pidamos con fe. Con fe, no como este hombre le dice en el versículo 22. Si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros. Esa no era una fe. Por eso Jesús le dice, si puedes creer, al que cree todo le es posible. Número 4, Dios quiere que le podamos creer. Hoy Dios nos hace una pregunta.
¿Puedes creer? Si puedes creer, a todo le es posible al que cree. Al que cree, todo le es posible. Ahora, ¿cuál es la respuesta de usted? ¿Cree genuinamente? ¿Tiene una confianza genuina en Dios? ¿O usted quiere que Dios le ayude a su incredulidad? Es válido que usted venga y confiese, que usted confiese que realmente pues necesita ayuda, que su confianza no es la que usted necesita para estar cerca de Dios. Número 5 es precisamente eso. Dice, Dios quiere que le confesemos nuestra falta de confianza y que le pidamos a Él. Él quiere ayudarnos. Hoy Dios quiere que usted sepa que si puedes creer, al que cree, todo le es posible. Recuerden, hermanos, la incredulidad viene siendo el pecado más grande del ser humano. Por la incredulidad, gente murió, gente muere y seguirá muriendo. Por la incredulidad, mucha gente que usted miró en las iglesias hace tiempo, a hoy no están. Por la incredulidad, se queda en casa. Por la incredulidad, se siente cansado. Porque si usted le cree a Dios, cuando usted viene aquí, le entrega ese cansancio y usted regresa rejuvenecido a casa. Si al otro día se tiene que levantar temprano, ni sueño le da para levantarse temprano porque Dios le ha fortalecido. Hoy Dios quiere que sepas que si puedes creer, al que cree, todo le es posible. Hasta aquí mi parte y paso la parte a quien le corresponda.